Bueno, bienvenidas todas las hermanas a la sexta clase, la sexta lección de este curso La Nación Elegida. Le doy la bienvenida y que Dios nos ayude en esta tarde-noche a poder compartir sus palabras. Vamos a tener un tema muy lindo, vamos a recordar la historia de David, así que vamos a empezar le dando la bienvenida en la sesión 6 del curso La Nación Elegida. Hoy conoceremos a un joven llamado David, quien Bueno, Samuel lo había ungido como el futuro rey de déjeme mirar Israel. un ratico aquí. A ver que vamos a silenciar. Silencien por favor, los audios, los micrófonos, así sale bien clarita la grabación. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, vamos a conocer la historia del joven llamado David, quien Samuel lo había ungido como el futuro rey de Israel. En nuestra historia de hoy, el ejército de Israel estaba atemorizado por los filisteos, pero David, un simple pastor, enfrenta a la amenaza. Su victoria no es por lanza ni por espada, su victoria viene de parte de Dios. Amén. Vamos a empezar con una oración. Amado Padre, yo te, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname. Por causa de la muerte de Jesús en la cruz, dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya, fiel y valiente, amado Padre. Te pido que me ayudes a enfrentar cada obstáculo, cada problema, sabiendo que tú peleas por mí, que tú me das la victoria, Señor. Te lo damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ya hicimos la oración, entregamos todo en la mano de nuestro Señor, en las manos del Espíritu Santo, para que nos guíe en esta historia, en esta lección que vamos a estudiar hoy. David y Goliat, primera de Samuel 17. El objetivo de la lección, compartir un captar para la historia de David y Goliat, usar el método de las 4C para leer y entender primera de Samuel 17 y vamos a identificar la genealogía de Jesús y la nación elegida. Amén. Bueno, ya vimos que el captar, recordamos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención. Usamos un captar para luego poder compartir la historia bíblica con los demás, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con la persona que Dios nos muestre. Durante la lección del 1 al 5 hemos visto las diversas formas de captar, como preguntas, dichos, costumbres, las últimas noticias, canciones, imágenes. Esos son todos tipos de captar, que funcionan en grupos grandes, en grupos pequeños, en momentos formales y en momentos informales. Usamos el método de las 4C para entender y leer la palabra de Dios en Samuel 17. Bueno, captar sabemos que es la primera letra C de las 4C. El captar es el gancho, es el anzuelo. En esta tarea para que le pedí para hoy, crear un captar para la historia de David y Goliat. Ahora deseo darles la oportunidad a ver si ustedes pudieron formar un captar para esta historia. ¿Alguien pudo hacer un captar en esta historia? A ver, ¿quién se anima? Consuelo, te escuchamos, hermana. Hola, hola hermanas, bendiciones. Bueno, yo como Bendiciones. tengo un grupo, pensé que para un grupo como de 7 a 9 que ya sepan leer, ¿verdad? Sí, Entonces yo les llevo unas letras grandes
individuales y les digo, las separo en un grupo de letras está el nombre de David y en otro grupo de letras el nombre de Goliat. Entonces se las Ujú. reparto y le digo que formen los nombres con esas letras, van a nombrar, a formar un nombre, un grupito un nombre y otro grupito otro nombre. Entonces, Claro, para formar los dos nombres. Ujú. usted trabaja con niños. Trabajé con niños unos años, sí. ¿Y Ujú. cómo sería un cactar para adultos? Porque Para también adultos puede hacer un cactar para un grupo de me adultos. cuesta para adultos, me cuesta mucho porque nunca he trabajado con adultos, yo solo con niños he trabajado en la iglesia. Bueno, hoy vamos a ver un cactar que les va a servir a todas, que el que más me gusta a mí, el que más me parece que es el más fácil. No el más fácil, el que más nos puede ayudar a hacer un cactar. Así Ok, que tranquilas, porque tenemos que prepararnos para adultos, para niños, para ancianos, porque no sabemos Dios qué nos va a presentar. ¿A quién le podemos llegar a compartir la palabra? Porque Dios nos va a usar a todas. Nosotras somos todas sacerdotes para compartir la palabra, la gran comisión. No solamente es algo que nosotros recibimos de parte del Señor, pero no puede quedar en nosotros. Lo tenemos que dar. De gracia lo recibimos y de gracia lo damos. De una forma, de otra, pero la palabra la tenemos que compartir, porque para eso estamos, para eso somos sus hijos, sus siervos, sus discípulos y somos sacerdotes. Tenemos que compartir la palabra. Así que tenemos que aprender y animarnos a darle la palabra a cualquier persona, porque nosotros somos la herramienta. El que habla es el Espíritu Santo. Sonia, querías compartir. Por favor, te escuchamos. Señora, tengo un cantar para esta historia y es una canción. Una introducción. La canción se llama Una canción, Ah, una canción. Bien. una canción y se llama Dile a ese gigante. Voy a tratar de cantar un poquitico. Dice, Dale, dale, dale. mi camino ya se abrió, río en seco cruzaré, voy en pos de conquistar aquella tierra, voy con fe. A nadie le temo yo y a nadie temeré, que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pasaré frente al gigante, no importando su estatura, y si hay murallas grandes, sé que las derribaré. Dile ese gigante que se vaya, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Qué bueno, hermana. Muy bien. Felicitaciones por animarse, por cantar, por compartir una hermosa canción. Es un buen método para poder compartir un cactar. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Em, Ahora vamos a la historia de hoy. Vamos a cactar para leer, entender. Una historia más, que es esta. Bueno, ya lo otro lo vimos, que era grupos formales, que podíamos, este, o informales, chicos, grandes. Así que vamos a seguir con contar. A ver, no me quiere pasar ¿Qué pasó? la diapositiva. ¿Qué pasó acá? Porque estoy ocupada, tengo el Está. curso ahorita. No puedo ni, ¿Cómo? no puedo ni quitarlo porque no se puede. Ah, bueno, pues. Shadira, ¿estabas queriendo compartir algo o tenés el micrófono abierto, hermana? Sí, hombre. A ver, Carne, pues. Va a pasar el conde de Richard. bueno. A ver cómo Tiene no lo el puedo cruce. silenciar de acá. O pollo.
Bueno, vamos a No, ahí me seguir. estaba llamando. Eh, ¿Quién leyó la Ay, yo historia? dije ¿La quiere compartir entre que hiciera todos? a las 7 casi. ¿Quién quiere compartir la historia? A ver si puedo silenciar. Ahí está, ahí está. ¿Quién se anima a compartir la historia? Si no la leemos. ¿Quiere que la lea? ¿La leemos? La vamos a Bueno, leer. Bueno, la vamos a leer. yo maestra un poquito. Bueno, Sí, yo un poquito. ¿Quiere que empiece? sí. Comienza, hermana, la escuchamos. Dice que se alistaron los ejércitos de filisteos, ¿verdad? Los filisteos Sí. contra los israelitas en el lugar de Soco, que era una región, y cuando lo vemos estaban en un cerro y en otro cerro. Y entonces dice que este hombre llamado Goliat se levantaba y de día y de noche él exhortaba al pueblo de Israel y le decía que se levantara uno para pelear con él y que si él ganaba, ellos los israelitas iban a servirlos a los filisteos y si no, si él perdía, pues los filisteos, ¿verdad? Iban a ser sujetos. Y dice que estaban los tres hermanos mayores de David. Dice que en Isaí de Belén había un hombre que tenía varios hijos, entre ellos el más chico era David, y sus tres hermanos mayores fueron a la guerra con Saúl, el rey Saúl. Entonces dice que su padre le dijo que le llevara un poco de vianda, de comida, de panes y que llevara 10 quesos para el jefe de la guardia. Y que entonces David escuchó cuando Goliat incitaba al pueblo, ¿verdad? A pelear, alguien que se levantara a pelear. Entonces él dijo que él podía pelear y lo llevaron con Saúl y Saúl le dijo, pero ¿cómo vas a pelear si tú eres un muchacho? Y le puso su armadura, pero dijo, yo no puedo con esta armadura. Dice, pero yo cuando cuido las ovejas de mi padre y viene el lobo, viene el león, el oso, yo me lanzo contra ellos y les quito la presa, dice, y los golpeo y les he matado. Dice, y así puedo hacer con este incircunciso, dice, porque reta al pueblo de Dios viviente. Eso me llamó mucho la atención. Dice, el Dios viviente, ¿sí? Y dice, y luego cuando ya, pues siempre lo lanzan a él para que vaya a la pelea con Goliat, dice que el Goliat se ríe, se mofa de él, diciendo, ¿cómo vienes tú con palos? Que soy perro para que me vengas con palos. Y entonces le dijo él que él venía con armas, con todo listo pues para la guerra. Dice, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice la historia que primero le lanzó una piedra en la frente y después de que cayó, con su misma espada le cortó la cabeza a Goliat. Y después Saúl preguntó que de quién era hijo y entonces le dijeron que Sí. era hijo de Isaí. Hasta ahí. Su micrófono, su micrófono. No la escuchamos. ¿Me dan un minuto que me están llamando y no tengo quien abra la puerta? ¿Me esperan? Sigue adelante. A todos nos llega a pasar luego que tenemos que atender a los hijos o a alguien que nos está hablando, ¿verdad? Hermana Sonia, ¿de dónde es usted? De Colombia. Ah, yo soy de Morelia, Michoacán, de México. ¿Y usted, hermana Consuelo? Oh, soy de Costa Rica. Ah, de Costa Rica. Muy Ajá. bien. Qué privilegio, ¿verdad? Que conocemos al Señor Jesús y podemos compartir la fe, aunque seamos de diferentes países.
Sí, amén, Mil Él nos une. perdones, hermanas, mil perdones por hacerlas, por dejarlas. María Rosalba, me No, encantó tu historia. Contaste todo, 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 todo. ¿Alguien más quiere gracias. aportar algún detalle de la historia, algo que le haya llamado la atención para redondear? Porque María Rosalba se pasó. Consuelo, te escuchamos, hermana. Gracias. A mí lo que me llamó la atención es que cómo David hizo el recuento de cómo él se preparó para poder enfrentar a ese gigante. Él dice que cuando venía el león, él lo golpeaba cuando se llevaba una oveja y lo golpeaba y lo golpeaba y lo golpeaba hasta que la soltaba y si lo atacaba lo seguía golpeando hasta matarlo. Igual al oso, igual a los que atacaba. Entonces, yo pienso que para poder cumplir una meta o para poder vencer al enemigo hay que prepararse. Hay que, sí, porque no puede uno ir así como si él no hubiera tenido esa preparación, yo creo que no lo hubiera podido vencer, porque todos los demás soldados estaban, pero temblando de miedo, hasta el rey temblaba de miedo, todos, ¿verdad? Sí, Entonces pero yo acá pienso, hay eso un me llamó la detalle, atención, cómo acá hay un él sacó detalle. su, sí, sacó su currículum, digamos, su currículum. Entonces, esa David parte. era un chico que de muy jovencito, él adoraba a Dios. Él se iba al medio del campo. Usted fíjense en los salmos de David. Entonces, él en la soledad, en la noche, cuidando sus ovejas, siendo chico, porque David tenía 15, 16 años cuando enfrentó a Goliat. No era adulto, era un jovencito. Y era pequeñito, no era alto. Era muy bonito de cara y rubiecito. Era precioso. Pero él, estaba solito a la noche con sus ovejas. Y él tenía esa responsabilidad de cuidar ese ganado del padre. Era el más chico. Y todos los hermanos como lo menospreciaban. Pero él tenía un gran amor por Dios y Dios ya lo tenía en cuenta. Entonces él, a confiar, tenía esa confianza en Jehová de los ejércitos. Entonces él decía, yo no peleo, pelea él por mí. Él me da la fuerza, él me va a guardar, porque le dice a Saúl, Jehová de los ejércitos me ha guardado, me ha dado la victoria contra los leones y contra los osos. ¿Cómo no me va a dar la victoria con este incircunciso? ¿Por qué él te saca esa valentía? Porque David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a amenazar al ejército de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es este? ¿Quién se creyó? Nuestro Dios es todopoderoso. Y nosotros también, hermana, cuando sentimos que alguien, bueno, personalmente, y yo creo que a todos los cristianos, dicen, algún incrédulo dice, ah, si Jesús no existe, ¿no les duele el corazón? ¿No sienten que tienen que defender el Evangelio? ¿Que no tienen que defender a nuestro Dios? Porque gracias a Él estamos hoy paradas, sentadas, escuchando su palabra. Él fuimos escogidos. Y David sentía ese amor. Entonces, él tenía la inteligencia, porque Dios nos da la inteligencia. Y se preparaba, por supuesto, porque él estaba adiestrado. Él sabía cómo cuidar las ovejas. Entonces, él confiaba en Dios. Y también era el que vos no vas a venir a desafiar, porque el respeto que le tenías a Saúl, el rey, se lo respetaba. Entonces David fue alguien excepcional. David fue un, decía, dice la palabra, que el corazón de David era conforme al de Dios. Mire el amor que Dios tenía por David. Aparte, Dios lo eligió a él y su descendencia para nacer Jesucristo.
porque a Jesucristo le decían el hijo de David. Así que había algo muy especial en David. Por eso acá empieza la historia de David. Pero de que nació, yo creo que Dios ya lo había escogido en el vientre de su madre y habrá dicho, este me va a ser un rey fiel, un siervo fiel. Yo lo voy a escoger para que de su linaje nazca mi hijo. Entonces había algo especial. Esperanza, estás levantando la mano, hermana, y no te estoy poniendo atención. Compartir lo que quieras, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Sí, a mí me llamó mucho la atención la parte que dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. O sea, eso me pareció muy, o sea, la fe de David, a pesar de ser un niño, un joven, pero él no necesitó la espada de los ejércitos, porque había un ejército entero para luchar contra David y contra Goliat, pero sin embargo estaba el temor, ¿no? El miedo. Pero en el corazón de este jovencito estaba el valor porque Dios lo estaba respaldando y él no necesitó ninguna espada, sino solamente la confianza en Dios. La Eh, confianza en Dios, amén. Muy buen aporte, hermana. Muy bien, gracias. Es Gracias. así, él solamente con la confianza en Dios y él utilizó lo que él sabía manejar, las piedras con la honda y su palo, con lo que él tenía, él no necesitó ni la armadura, ni el casco, ni la espada, ni el escudo, nada. Él agarró lo que sabía y con eso se defendió. Tú vienes con espada, le dijo, tú vienes iba con un lancero también, y yo vengo con el poder de Dios poderoso, del Dios vivo. Y fíjense que dice lo mismo que dijo Josué. Josué le dijo Dios a Josué, te entrego a Jericó en tus manos. Y David lo mismo, Dios le entregó a Goliat en las manos de David y a los filisteos. Dice que corrí cuando él tira a Goliat, que le pega la piedra acá en la frente y lo voltea, lo mata, porque le metió una piedra lisa, buscó 5 piedras lisas para que sean, se clavó en la cabeza del gigante, con el casco y todo le pasó, y cuando se tuvo que subir arriba del filisteo y agarró la espada con las 2 manos, porque imagínense lo que pesaba esa espada. Si la armadura sola le pesaba 55 kilos y la punta de la lanza pesaba 6 kilos, la fuerza que tuvo que hacer David para levantar esa espada con las 2 manos y así con todo el peso de la espada, le cortó la cabeza. Y andaba David con la cabeza de Goliat para todos lados. Entonces el ejército, al ver eso, tomó coraje y se abalanzó y los corrieron a los filisteos y los mataron hasta que llegaron hasta la ciudad de donde estaban ellos acampando. Así que imagínense lo que fue en ese momento, ¿verdad? Bueno, muy buen aporte, hermana, muy buen aporte, muy buenos aportes. Em, Ahora vamos, entonces, vamos a seguir, vamos a entrar a la pantalla. Bueno, acá tenemos a Goliat con su escudero. Yo cuento la historia y no le paso la figura. En algún momento, bueno, ahora las vamos a ver a todas. Acá está cómo era David, un niño de 14, 15 años, 16, caminando con sus ovejitas. Acá están los hermanos cuando que hablaban. Había también una recompensa para el que matara al filisteo. ¿Quién se acuerda? Acá llevan a David con el rey Saúl. ¿Quién se acuerda? La hija de Saúl se la daba por esposa y creo que como dinero o fama, algo así, dice. Riqueza.
la hija como esposa y a la familia No pagaban lo dejaba impuestos. libre de Ajá, impuestos. ajá. Muy bien. Ahora vamos a considerar quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quién los pudo? Está David, Goliat, Saúl, el ejército, no tengo más. Sonia, vos querías aportar, hermana. Sí, Te señora. escuchamos. Bueno, tengo Filisteos, Saúl, hombres de Israel, Goliat, el escudero, Isaí, Eliad, Abinadab, Sama, David, Abner, que era el general de los ejércitos. Muy Jehová, bien, Jehová completito, es mencionado. El más completo. importante. Muy bien. Entonces tenemos todos esos personajes. ¿Y cuáles son los objetos o animales de esta historia? A ver quién encontró. Sonia, sí, te escuchamos, hermana. Bueno, son una cantidad de objetos los que logré identificar. Nombrar los que puedas y las otras hermanas, si quieren agregar, que agreguen. Listo. Pues, casco, cota de malla, ciclos de bronce, brevas de bronce, jabalina, lanza, rodillo de hierro. Entre los animales estaban ovejas, león, oso, objetos también espada, honda, piedras, efa de granos, panes, campamento, queso, leche, ropa, cordero, casco, coraza, saco, palos, se menciona carne, aves, bestia, lanza, vaina, armas, tienda. Y faltan. A ver qué faltó. Dos faltaron, si no me equivoco. O no lo Onda de escuché. David y las piedras Ahí está. La onda, las piedras. ¿Qué y el más? bastón. La jabalina, las placas que llevaban en las piernas, los 10 panes. Y ya está. La armadura de Saúl que le dio a David, solo nombró, me parece, Sonia. El morral, ya está. Sí, muchos objetos. Muchas gracias, Sonia. Hiciste una lista bastante grande. Consuelo también, gracias. ¿Y dónde ocurrió la historia? En el Valle de Ela. En el Valle de Elo, acuérdense, había dos campamentos. Uno estaba en Soco y el otro estaba en Aseca. Estaba el Valle de Ela, donde acamparon los israelitas, pero estaban separados. Los ejércitos estaban separados. Y en Belén, donde vivía David, porque él iba y venía de Belén, donde vivía David, que se iba a apacentar las ovejas, y iba al campamento. Así que también ahí, en todos los lugares donde se nombran, eso para que tengan en cuenta cuando hagan su proyecto final. Ustedes pongan todo, no se importa si es de más, no importa, ustedes pongan todo lo que nombra la historia, así le entienden bien. Muy bien, ocurrió ahí. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Había terminado la época de los reyes, de los jueces, y ahora comenzaba ¿qué época? Ya no había más jueces, La de los ya habían reyes. elegido rey. La Un rey, época de los un reyes. rey. La época del rey Era primer Saúl. rey Saúl. Ujú. Entonces,
Ocurrió la historia en la época de los reyes. 1000 años, y anótenlo, 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo, en la época de los reyes. El primer rey, Saúl. ¿Y cuál es el problema? El ejército de Dios, el ejército del pueblo de Israel estaba siendo burlado, estaba siendo amenazado, se estaban burlando de ellos y también de Dios, porque ese era el ejército de Dios, de su pueblo escogido, ¿verdad? Ese era el problema, estaban temerosos y temblando de miedo. Ese es el problema principal, la burla al ejército de Israel, al ejército de Dios, la burla de los filisteos que toda la vida tuvieron problemas. ¿Y qué más? Se burlaban del ejército de Israel y de Dios. Y cuando se presenta a David, ¿qué pensaron de David? ¿Le tuvieron miedo a David? No, lo despreciaron por ser un muchacho joven. Claro. ¿Y qué más pasaba? ¿A quién tenían miedo? El ejército de Israel. ¿Qué les pasaba? Tenían miedo a Goliat Tenían principalmente, miedo. porque era un hombre de 3 metros. Era un hombre de 3 metros. Era un hombre muy grande. Entonces, nadie se quería atrever a pelear con él porque era un hombre de mucha fuerza, era un guerrero que tenía mucha experiencia en la pelea, entonces adiestrado en las armas que llevaba y nadie se le atrevía a enfrentarlo. Sabían que iban a morir. Y además estaban rodeados los israelitas de pueblos incrédulos. Ningún pueblo alrededor de Israel creía en Jehová. Todos tenían sus dioses, entonces ellos estaban solos. Solos creían que estaban, pero el poder de Dios estaba con ellos. ¿Se soluciona el problema? Sí se soluciona. Efectivamente. Sí, se Dice soluciona el problema. Perfecto. El rey Saúl permite a David que pueda pelear, luche contra Goliat, y Dios le da la victoria a David para darle él la gloria a Dios. bien. Porque él dice, sí, María Rosalba, compartime. Sí, sí, ¿no? David tiene la victoria y él dice que todos los pueblos alrededor sabrán el Dios que tiene Israel. Entonces, Dios le da la victoria a David, pero David le da la gloria a Dios. Porque él dice, recalca, la gloria es de Dios, porque él solamente fue un instrumento que creyó y tuvo fe y confianza en Dios, sabiendo que Dios le iba a dar al filisteo en sus manos, el gigante en sus manos, y que el poder de Dios lo iba a derrotar. La victoria era de él. Muy bien. Ahora vamos a pasar, terminamos, sí, se soluciona el problema. Vamos a pasar a consolidar, vamos a ver bien la ley que nos muestra y el Evangelio en estas 4 preguntas. El tema principal de esta historia, ¿cuál sería para ustedes?
la victoria del pueblo de Israel a través del poder de Dios sobre los filisteos y los vencieron, ganaron esa batalla, ¿verdad? Muy, muy bien. Dijo algo clave. La victoria del pueblo de Israel a través de David, pero con el poder de Dios. No nos olvidemos. Esperanza, sí. Te escuchamos, Esperanza. Para mí sería eh, el pequeño destruyó al gigante con la ayuda de Dios. Sí, también. El pequeño pastor fue utilizado por la fuerza del Señor de Todopoderoso y le dio la victoria. Vamos a resaltar eso, que David no hizo nada. David único que fue valiente por su fe, por su confianza en Dios. La victoria la da Dios. El poder lo tiene Dios. Nosotros solamente confiamos en Él y Él obra. Muy bien, Esperanza, muy bien. Seguimos. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Hay muchos acá. Pensemos, ¿qué nos pasa a nosotros así, Sonia? Te escuchamos, hermana, adelante. Bueno, el pecado que de pronto puedo ver aquí y es que muchas veces uno ante situaciones que ve tan grandes o problemas que nosotros como seres humanos creemos que no tienen solución, no tenemos esa confianza, esa fe que tuvo este joven. O sea, muchas veces mengua nuestra fe cuando vemos lo gigante que es un problema que estemos pasando, ¿cierto? Entonces ese es el pecado que puedo confesar, que en esos momentos de angustia, cuando no veo que la solución llega pronta, quizás puede disminuir o bajar esa fe y esa confianza en que Dios tiene el control y que Él todo lo puede, que en manos de Él nada es grande, ¿cierto? Entonces, ese es el pecado que puedo confesar a través de esta historia. Así es, hermana, es el pecado principal que se ve en esta historia, ¿no? Que ni el rey Saúl confiaba en Dios. Siendo él el rey, confió en Dios. Ni ninguno de los soldados. Tuvo que venir un pequeño pastor de ovejas para demostrarle a todos la confianza y la fe que él tenía. Y a nosotros nos pasa muchas veces eso, que tenemos gigantes de varios tamaños. Podemos tener un gigante, una torre encima que decimos, ¿y ahora qué hacemos? Vemos más el problema, el gigante, que el poder de Dios. Le damos poco valor al poder de Dios. Eso es lo que nos pasa. Ese es el pecado. Y la verdad que desmerecemos en ese momento a Dios, porque Él es todopoderoso. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es más grande que todo, que si nosotros confiamos en Él, Él nos ayuda en todas las cosas, la confianza plena en nuestro Señor y no dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestro miedo, porque el miedo paraliza, el miedo te detiene, el miedo no te deja pensar, porque es una lucha espiritual, por supuesto. Satanás quiere que nosotros tengamos miedo, que no estemos confiando en Dios. Entonces Él nos paraliza, pero nosotros tenemos que decir, no, me voy a quedar tranquila, porque yo sé que Dios en este problema, en este asunto, Él está trabajando y Él va a dar la solución a estos problemas. Tal vez no serán las soluciones que nosotros esperamos, el 100%, porque Él hace como conviene, como mejor nos conviene. En ese momento capaz que pensamos que no es así, pero después le damos la razón y decimos, gracias a Dios que Dios hizo esto, que no me metí en eso, que no compré aquello, porque a veces nuestras emociones,
nuestra gana, nuestro propio entendimiento, nuestra propia opinión hace que nos metamos en problemas, en deudas, que no necesitamos meternos en comprar cosas que no son los tiempos y estamos endeudados y decimos, Señor, ¿y ahora cómo pago esto? Dios nos da la salida, pero padecemos, sufrimos en esa salida, porque no sabemos esperar los tiempos de Dios. Entonces, esto nos ayuda a pensar que si nosotros esperamos los tiempos de Dios en oración y vemos las cosas como se van dando, decimos, sí, el Señor en esto me acompaña. Entonces, podemos meternos. Hay que ser astuto, ser buen administrador de los bienes que nos da el Señor. Porque la mayoría de veces nuestros problemas gigantes como Goliat es el dinero. Más nosotros los latinos, que tenemos gobiernos que no son buenos y nuestra economía no es buena. Entonces, la mayoría de veces nuestros grandes gigantes son problemas de dinero o de casa o de cosas. Es uno de los gigantes que padecemos, que nuestro dinero no tiene valor. Entonces ahí nosotros nos preocupamos. Hay otros problemas también a veces familiares, problemas de salud, pero para todo hay que esperar en el Señor porque el Señor siempre tiene la última palabra. Así que hay que confiar en el Señor. ¿M? Em, También podemos ver, a ver, ¿qué otro pecado? ¿Cómo lo llamaban los hermanos a David? ¿Qué le decían que era? Era que le Soberbio, gustaba. algo así. Que era orgulloso, le decía. Que iba O a por ver nada veces, más. Ujú. A ver Conoce la pelea venida. sí. ¿Qué más, María Rosalba, querías compartir? que los hermanos le decían a él que solamente iba para ver la guerra o nada más iba como a mofarse, así, a burlarse, o no sé, como es usted, como cierto orgullo, ¿no? Ujú, sí, Y a veces nosotros nos pasa también, entonces pedirle al Señor que quite eso de nosotros. claro. Sí, hay muchos pecados acá, la duda, la desconfianza, el miedo, el criticar, el orgullo, bueno, todo lo que pasa en la historia podemos, también el aspirar, qué es lo que va a dar el rey, las riquezas que puede dar por interés, también creer que nosotros tenemos el poder para arreglar las cosas y no le damos la gloria a Dios. A veces pensamos que nosotros podemos solucionar los problemas y hacemos más lío de lo que solucionamos. O tenemos el orgullo de yo puedo, ¿eh? A veces nos pasa porque, bueno, somos imperfectos y tenemos esos pecados y, bueno, hay que confesarlo y tratar de darnos cuenta que está mal, que queremos cambiar, que tenemos que agradecer lo que Dios hace por nuestras vidas. Muy bien. ¿Y en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿A dónde pueden ver el amor de Dios en las palabras de David, en lo que pasó? Mm, Sí, Sonia, te escuchamos, hermana. Compartí.
Bueno, en toda la historia pues se puede ver el amor de Dios porque siempre estuvo acompañando a David, ¿cierto? Siempre estuvo con él. Pero hay un verso que es el 37 donde David Mm. dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. El amor de Dios se ve que Jehová siempre está con nosotros, siempre estuvo con David y por eso él salía vencedor en en todo lo que, bien librado en todo lo que se le venía. Muy bien, hermana, muy bien. Sí, ese es uno de las formas que Dios demuestra el amor, ¿no es cierto? Cuando nosotros a veces miramos para atrás en nuestro pasado y decimos, ay, de la que Dios me salvó acá. Sí, Esperanza, te escuchamos, hermana, compartí. Gracias. Sí, también pues el mismo versículo que me llamó la atención porque David en el 47 dice que sabrá la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él nos entregará en sus manos. Entonces, esa es una promesa muy linda para nosotros los que confiamos en Dios porque a veces pensamos que es con nuestra estrategia o, con nuestra, o buscamos ayuda en otra persona a veces recurrimos de último a Dios y resulta que la batalla es de Él. Él es nuestro Señor, Él es cualquier problema que tengamos, si acudimos a Él, Él es el que libra las batallas por nosotros. Y si como Él es justo, pues Él nos dará la victoria de acuerdo a su bondad y a su justicia. Amén. No, no lo dijo mejor, imposible. Es así, hermana. Él es el poderoso gigante que camina delante de nosotros y Él pelea nuestras batallas todos los días. Si nosotros confiamos en Él, Él los libra el camino de todos los gigantes. Él es el poderoso gigante que los libra y nos da la victoria en todas nuestras batallas. Así que ese ahí está el amor de Dios, que Dios a veces nosotros no entendemos o no los detenemos a pensar, pero Él nos dice, tranquila, te estoy dando, la victoria está en tus manos sobre el problema que sea. La victoria ya está en tus manos. Ya está, yo ya lo hice por vos. Así que le damos la gloria a Dios por todas las cosas que Él nos libra y nosotros a veces no reconocemos, no nos damos cuenta de todas las cosas que Él nos libra, ¿no? A diario. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí, pero para Él no. Para Él todas las cosas son posibles y nos libra de los obstáculos que enfrentamos y nos ayuda cada día con fortaleza a seguir adelante. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra? ¿Qué pediremos? Si sabemos lo que en cuántas veces fallamos, dudamos y desconfiamos, y que no le damos la gloria a Él de todas las cosas que nos ocurren cuando Él actúa. Después vemos el amor que Él tiene por nosotros que va como poderoso gigante delante nuestro. Cuando nosotros tenemos fe y confiamos, Él nos libra. Entonces, ¿qué pediremos a Dios? ¿Y qué agradeceríamos a Dios? Sí, Sonia, te escuchamos, hermana. Bueno, yo agradezco a Dios porque yo me pongo a hacer un recuento en mi vida y Él siempre ha estado conmigo. Entonces le doy gracias Amén. por su amor hacia mí, inmerecido, ¿cierto? Pero Él en su misericordia ha tenido amor por mí y le pido que me ayude a mantener siempre esa confianza en Él ante cualquier problema, ante cualquier situación. Nunca permita que yo deje de confiar en Él, que sé que Él tiene el control de todo. Muy bien, hermana. Muy bien. Es así.
Todos tenemos que pedir a Dios que nos fortalezca la fe, que no tengamos temor y agradecerle, porque Él ya venció la batalla de la muerte y de Satanás Jesucristo por nosotros. Eso lo tenemos que tener todos los días presente. Él ya venció por nosotros como poderoso gigante, ¿no? Jesucristo con su amor y su misericordia. Él ya venció a Satanás y a la muerte. Ya nos dio la primera gran victoria, ya la tenemos cumplida. Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros, ha vencido, al enemigo. ¿eh? Porque Él condenó al diablo en el infierno por nuestros pecados, ¿verdad? Dios dio a David la victoria sobre Goliat no por los méritos de David, sino por la gracia y el amor de Dios. También por su gracia y su poder, Dios nos ayuda cuando confiamos en Él en las situaciones peligrosas y desafiantes. Dios libró a David de las garras del león y del oso, y David dijo, Él también me librará de las manos de este filisteo. Mucho nos ayudaría a enfrentar a las adversidades de la vida, mira atrás y ver nuevo la fidelidad de Dios para con todos nosotros. Así que vamos a pedir al Señor entonces a poner en práctica esta palabra para que cada vez que nos enfrentemos a una dificultad, a un problema, que confiemos en Él, ¿eh? Y que esperemos en su poder y en su gloria, ¿verdad? Él obrará para nuestro bien. Muy bien. ¿En qué momentos de consejería sería bueno compartir? Bueno, hay un cactar, le quiero contar que hay un cactar nuevo. A ver, acá está. Hay un cactar que vamos a estudiar. Dicen, ¿qué momentos de consejería sería bueno compartir la historia de David y Goliat? Cuando hay un obstáculo, miedos en el ministerio que estamos trabajando, todos tenemos este ministerio de que estamos estudiando para poder compartir la palabra con otros, ¿verdad? Confiamos, em, queremos confiar más en Dios para que nos saque los obstáculos. Cuando alguien tiene un tipo de Goliat enfrente de su vida, un problema, buscamos refugio en Dios y no en otras personas, y no en nosotros. Cuando la familia este, no tiene la misma fe también que nosotros, tenemos también un obstáculo. Son varios obstáculos que podemos encontrar. Entonces, a veces podemos encontrarnos con un problema de una persona que está pasando por un mal momento y nosotros la podemos ayudar como consejería y poder hacer un cactar después para poderle compartir esta palabra, ¿verdad? Tenemos una amiga, esa amiga está pasando por un mal momento, nosotros nos acercamos, le podemos hablar sobre esta historia de David y Goliat. Puede ser un problema grave, puede ser una enfermedad de su madre, de ella, puede ser una pérdida. Entonces nosotros nos acercamos como con la palabra del Señor como consejería, ¿eh? Animándola, dándole palabra, que tenemos que tener confianza en el Señor, en la voluntad del Señor, ¿m? Para poder que pueda salir de ese problema confiando o con el consuelo, porque a veces encontramos que alguien tiene una pérdida de un ser querido y necesita que nosotros le llevemos la palabra, pero no ir y leerle un versículo, sino trabajar como consejería, con el amor que Dios nos da, relacionando la palabra de Dios para poder consolar y darle ánimo a esa persona y poderle declarar que, que Dios está con nosotros, que Él ya venció la muerte, que tenemos
en el caso de que es una pérdida importante, que Dios ya venció a la muerte, que nos espera un lugar mejor, que estaremos juntos en el cielo. Entonces, hablarle, aconsejarla, guiarla con amor y después compartir la palabra de David y Goliat, como Dios nos da la victoria en todas nuestras luchas, porque a veces esa pérdida se nos hace un dolor tan grande que no queremos asumirla y se nos hace un tremendo gigante, hermanas, porque dejamos de vivir muchas veces por ese dolor y entramos en depresiones profundas por el dolor, por la pérdida, no aceptamos. Entonces se nos hace semejante gigante que por más que tengamos fe en Dios, es como que es más grande el gigante que nuestra fe. Entonces, un captar también es usar consejería, llegar a la persona, con amor y paciencia, poderle compartir una historia y, y hablar y llevarla a, por ejemplo, cómo David pudo vencer ese gigante de 3 metros que venía muy bien acorazado y esa depresión puede estar muy bien acorazada con casco, con pechera, con espada, o esa enfermedad puede estar muy acorazada, muy fuerte, muy firme, y nosotros no vemos la solución o no podemos ver el amor de Dios o la voluntad de Dios. A veces pasan esas cosas. Entonces, ese también sería un captar que se puede utilizar para cualquier historia que puedan compartir con alguien, ya vea, ya sea el problema que pueden captar ustedes o identificar en la reunión que van a tener. A veces un gigante es el alcoholismo, a veces el gigante son muchas cosas, ¿no? Ustedes, cada uno puede ver su barrio, su vecindad, qué problemas pueden encontrar. A veces la soledad es un gigante. Una anciana que está sola es un gigante, ¿eh? Entonces, ustedes se pueden utilizar la consejería como el captar, según la historia que quieren compartir, porque la Biblia, toda la Biblia es cristocéntrica, tiene historias, ley y evangelio que podemos compartir. Entonces, a medida que ustedes van a ir estudiando, van a ir encontrando. Entonces, la consejería para mí es uno de los mejor captar. Hay niños que tienen miedo, Consuelo, que trabajas con niños, tienen miedos nocturnos. Entonces, a Sí, veces el gigante de ese bebé, de esa criatura, ese es el miedo, sí. miedo a la noche, a la oscuridad, al Ajá, abandono, ¿eh? sí, Entonces podés trabajar con eso, ¿eh? Los podés disfrazar a ese Goliat con ese miedo que tienen los chicos y cómo lo pueden derribar a esos miedos, como ajá, David. ¿Eh? Es una forma, es un consejería infantil, llevar a los niños a enfrentar eso que tienen miedo de esa forma. ¿M? Yo creo que de los captar el de la consejería es el mejor porque nosotros podemos llegar a la persona con empatía, saber el problema que tiene y llevarla muy sutilmente al problema contando la historia, pero acompañando y que se sienta acompañada en el problema que está cursando, ¿verdad? Que le está aconteciendo. Entonces, esto sería una forma, por eso yo le decía que este captar a mí me gusta mucho, el de la consejería, porque uno se compromete con la otra persona, en la empatía, en el sufrimiento, en la necesidad que está pasando esa persona. ¿Algún comentario, hermanas, que quieran aportar sobre este tema?
¿Alguien quería aportar? Por mí Si todo tuvo bien, alguna vez, gracias. si nadie de ustedes tuvo una situación así que tuvieron que consolar o compartir un consejo, les resultó. Yo creo que es lo que más nos puede llegar a pasar, porque el mundo está muy pata para arriba y a veces los mismos hermanos de la fe todavía no entienden bien el amor de Dios y nosotros podemos ayudar a través de la consejería, llevarlos a la palabra con una historia bíblica, pero acompañando ese momento difícil que están atravesando. Así que, bueno, ¿les quedó claro? ¿Quieren alguna explicación un poco más detallada? ¿Está bien así? ¿Está bien así? Perfecto, no duden en... Bueno, Todo ahora les voy a bien. compartir. Bueno, gracias, me alegro. Ahora les voy a compartir la genealogía de Jesús y la nación elegida. ¿Cómo viene a pasar? Que estuvimos hablando con Consuelo. ¿Se acuerda, Consuelo, que estuvimos hablando? Bueno, acá está la promesa de Dios, de Jehová a Abraham, que iba Ajá, a ser padre de multitudes, ¿m? Que iba a tener una nación, una tierra, y que iba a ser padre y Sara era estéril, pero dio a ujú, luz un hijo llamado Isaac. exacto. Isaac significa risa, porque Ujú. cuando los Ella ángeles escribió. llegaron, ella se burló, dijo, a mis Sí. años, ya ni siquiera me estuvo, dijo, y voy a tener hijo, bueno, de acá a 9 meses te voy a ver con un hijo y le tendrás que poner de nombre Isaac. Ah, ajá. Isaac tuvo a dos hijos, a Jacob, Esaú y Jacob. Jacob, Pues Jacob fue padre de las 12 tribus. De las 12 tribus ¿verdad? fue la tribu de Judá la elegida. Después tuvo a Fares Judá. Judá era el hijo de Jacob. Tuvo a Ujú, Fares. De Fares fue elegido Esrom. De Esrom fue Aram. De Aram Aminadab. Nazón. Después vamos, ay, perdón. Después Salmón fue uno de los que fueron a Jericó y salvó a Rabá, la prostituta. Y después el hijo que tuvieron ellos era Boz, que se casó con Ruth. No sé si leyeron la historia de Ruth, que era la suegra con las dos nueras que quedaron viudas, eran tres viudas. La nuera, una de las nueras se fue, pero Ruth se quedó con ella. Y tuvieron que viajar las dos. Dijo, yo no te dejaré sola, pero tu hija eres joven. No, no, yo no te dejaré sola, le dijo a la suegra. Y la acompañó. Y Vox era un pariente lejano de la suegra de Ruth y ellos padecían hambre porque llegaron en la miseria. Y la dejaba que Ruth juntara espigas del sembradío y eso comían, hacían panes. Pero le cayó tan agrado, porque ella era una mujer Ruth, tan agradable y tan humilde, que se casó con ella. Es una hermosa historia, léanla, es cortita, tiene 4 páginas, uno o dos versículos, capítulos. Ellos tuvieron el hijo Obed. Obed era el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. De la raíz de Isaí dijo que iba a salir el retoño. Y el retoño fue Cristo en la historia, en la Biblia, en la descendencia. David se enamoró de Betsabé. Después de todas las mujeres que tuvo, Betsabé, ella era casada. David se enamoró cuando la veía a Betsabé lavándose en la ventana y David cometió pecado porque mandó al marido a las primeras filas a la batalla porque él había, había mandado a buscar a Betsabé, cometió adulterio.
y Betsabé quedó embarazada. Entonces, él mandaba al marido que vaya a dormir a la casa con la mujer y él no iba. Entonces lo tuvo que mandar a matar, porque si Betsabé se le encontraba con el vientre grande, el marido iba a decir que era adúltera y la iban a apedrear. Mire qué problema que tuvo David. Por eso el profeta Natán fue y se lo dijo a David. Lo mandó Ujú, Dios. Le dijo, ¿qué piensas de esta historia? Un hombre tenía una sola ovejita y había un rico que tenía muchas ovejas, pero venían convidados a la casa del rico y él no quiso matar ninguna oveja y fue y le quitó la ovejita al pobre este que la criaba y la cuidaba. ¿Qué piensas? Ah, tiene que morir, va, dijo David. Y Natal le dijo, ese sos vos. Ay, pronunció su Entonces David propio dijo, castigo. claro. Entonces David dijo, se dio cuenta y dijo, pero Dios no te quitará la vida, pero el pecado tiene consecuencia. El niño que viene no vivirá. Y vos vas a tener no vas a tener descanso. Y tu familia va a ser un desastre. Y lo fue. Y vos no vas a construir el templo, sino uno de tus hijos lo va a construir. David fue un gran rey. Dios lo amaba, pero el pecado de David tuvo consecuencias en la tierra. Él Ujú. sufrió. Eso para tener en cuenta. Bueno, de Betsabé y David nació Salomón, de la descendencia de José. Salomón, Roboán, Abías, Asa, Josafá, Matán, Jacob, de la familia de José. José el padre de Jesús terrenal, pero de Judá, de David. La familia de María, Natán, Matata, Mainán, Melea, Eliaquín, Matá, Elí, María. Y María por sangre nació Jesús, porque engendró a Jesús. Entonces, la genealogía de Jesús era por padre de crianza José, de David, de la tribu de Judá. Ya. María, por ser la madre también de la tribu de Judá por David. Así que así viene la historia, la, la genealogía de Jesucristo. Estas son los antepasados de Jesucristo. ¿Mm? Bueno, el tema principal, el Salmo 27:1. Acá podemos ver cómo el Señor nos habla a través de este salmo. ¿A quién dice el Señor es mi luz y mi salvación? ¿A quién podría yo temer? ¿A Goliat? No. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Nadie, porque el Señor está con nosotros. Amén. Bueno, hemos llegado hasta la final de la clase 6. Vamos a hacer la bendición de esta noche y una pequeña oración. Primero voy a orar por todas ustedes para que Dios nos siga bendiciendo. Padre, te doy las gracias por esta clase, Padre mío y Señor mío. Que tu Espíritu Santo me siga guiando, Señor, a través de tu palabra, por poder enseñar claramente, Señor, lo que tú nos has dado esta noche. Que podamos entender que toda la gloria y la honra, Señor, viene de tus manos, Señor. Que nosotros, Señor, confiamos en ti. Tú nos proteges y nos ayudas. Tú derrotas a nuestros grandes gigantes, Señor. Para lo que nosotros es imposible, para ti todo es posible. Te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo que derrotó a Satanás y a la muerte, y gracias a su mérito, Señor, y por la fe que es un don que tú nos has dado, nosotros tenemos la vida eterna, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
Te damos las gracias, la gloria, la honra, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén y amén. Amén. Bueno, Ahora, hermanas, les doy las gracias por esta clase, por estar presentes, por compartir, por dar sus opiniones. La verdad que es un grupo muy lindo, un grupo que estudia, un grupo que comparte. Estoy muy agradecida a Dios por cada uno de ustedes, que Dios las bendiga, sigan estudiando, sigan poniéndole la confianza en el Señor, que el Señor les va a dar la sabiduría de lo alto, van a poder compartir la palabra y eso le va a dar gozo y paz en su corazón porque un granito de arena, alguien que podamos sacar de las tinieblas, es el Señor que nos usa como herramienta. Nosotros no hacemos nada, pero el estudio nos da la preparación para poder ser útil para toda buena obra, para nuestro Señor, por agradecimiento a Él. amén. Amén. Queremos que Gracias. no se pierda nadie más, que todo el mundo Amén. pueda conocer lo que es nuestro Señor Jesucristo. Así que las Amén. bendigo en el nombre de Jesús, que tengan un Igualmente. hermoso fin de semana. Si tienen alguna duda, me llaman, preguntan, no duden, yo estoy para atenderlas, me encanta poder ayudarlas, así que nos vemos, les voy a mandar la clase para el día martes, después lo antes posible la grabación, así que la pasen lindo, Dios las guarde, coman rico si pueden Amén. Igual a y usted, Gracias. Dios las... profesora, que la bendición de Dios esté sobre usted siempre, que le siga ayudando y dando sabiduría como la que tiene y mucho más y más y más. Ay, hermana, Sí, Bendiciones. muchísimas gracias, muchísimas para gracias, las todos. veo a todas. Gracias. Bueno, Feliz para noche. las hermanas que van a ver la grabación, que Dios las bendiga, que les pasen muy lindo este fin de semana, las bendecimos a todas, al grupo completo, a las que no pudieron estar presentes. Un beso y un abrazo, bendiciones en el nombre de Jesús. Chao, chao, nos vemos el martes. Dios las bendiga. Vamos a parar la grabación. Adiós.